Bueno, Domingo, hace 40 años yo ya quise ser oncólogo porque me fascinaba, y eso que en aquel momento no teníamos ni fármacos, ni teníamos prácticamente individualización de los tratamientos, tratábamos a todas las pacientes y a todos los pacientes con quimioterapia, es decir, no teníamos forma de poder identificar individualidades, pero a mí me parecía que era tan bonita la oncología de cara a poder ayudar a la gente, porque yo me hice médico queriendo ayudar a la gente, y la especialidad que yo creía que más podía ayudar era los pacientes oncológicos, porque en aquel momento, hace 40 años, tenían tan pocas posibilidades de supervivir que llegaba un momento que lo único que podías hacer, y yo me lo planteaba, era acompañar. Es decir, no podías plantearte lo que hoy en la mayoría de pacientes me planteo, que es curar. En aquel momento muchísimos pacientes eran ya de entrada paliativos, eran de entrada pacientes que tenían una enfermedad diseminada y tenías que acompañar y tenías que tratar con lo que tenías, pero para mí ya en aquel momento era algo que me gustaba muchísimo y que creí que debía hacerlo. ¿Cómo ha cambiado, ¿Cómo ha cambiado, Ana? Y ¿cuál es? Yo creo que la base sigue siendo la misma, o sea, yo creo que entramos con esa ilusión de ejercer la medicina, de estar con los pacientes, que al final es nuestro motivo, pero ¿cómo ha cambiado, no? Ahora el arsenal terapéutico que tenemos, la capacidad diagnóstica, llegar a ese punto de ser capaces de ofrecerle a un paciente aquello que le va a ser menos tóxico y más beneficio le va a aportar. Pero esa esencia creo que sigue estando, ¿no? Somos los médicos de esos pacientes que los acompañan y somos sus médicos. ¿Cuántas veces nos dice, doctor, eres mi médico, necesito, y te llaman por otra cosa y dices tú, bueno, vamos a intentar resolvértelo, vamos... La verdad es que sí, que bueno, yo 40 años después no encuentro ninguna otra especialidad tan fascinante, y sobre todo yo a los residentes, a los oncólogos jóvenes, les digo, es que no os podéis imaginar las capacidades que tiene la oncología para poder ayudar a los pacientes, y hoy sobre todo que a la mayoría les podemos decir, el objetivo de tu tratamiento va a ser curarte. La misión que tenemos va a ser curar y no va a ser ya la paliación como la teníamos antes. Y Ana, ¿cómo has conseguido mantener esa ilusión después de tantos años, de más de 40 años? Eso es algo que nos tienes que decir, el secreto, porque lo queremos. Nada, yo creo que el secreto está en que te guste aquello que haces. Es decir, es tan importante, mis hijos dicen que soy un poco calvinista, porque verdaderamente me encanta el trabajo, me encanta lo que hago y siempre lo he vivido con ilusión. Yo creo que hace falta una gran dosis de entusiasmo, de querer aquello que haces, sea lo que sea. Para nosotros es la medicina, los pacientes es nuestro objetivo, pero para cualquier persona el trabajo debería estimularle, y entonces no estarían esperando siempre el viernes diciendo por fin es viernes. Yo esa frase es que no la puedo entender. A veces se necesita, Ana, a veces decir por favor que llegue un viernes, que llevo 2 guardias esta semana y necesito un poco de desconexión. Sí, pero es un poco de desconexión, de descanso físico, pero eso se te pasa en media hora. Eso es decir, estás más de 2 días y luego ya, oye, necesito volver, que esto, porque es parte de nosotros, yo creo que no, eso es parte esencial, y el trabajo nos tiene que gustar, y en vez de trabajar en la forma de decir voy a trabajar para ganar y para poder vivir, no,
Yo a mis hijos siempre les he dicho, hay que vivir desde que uno se levanta hasta que se acuesta. Es decir, tú no puedes trabajar para vivir 3 horas, 4 horas por la tarde tranquilamente, haciendo lo que te gusta. Hacer lo que te gusta es desde que te levantas. Si tú consigues hacer aquello que te gusta desde por la mañana hasta por la noche, vas a disfrutar todo el día. No vas a notar ese cansancio. Yo entiendo que hoy tenemos una tarea asistencial muy importante, de cuando en cuando tenemos que pararnos, pero también tenemos que pararnos para pensar qué afortunados somos los médicos, los oncólogos, ¿tú crees, Ana, por poder ayudar? Entiendo lo que dice y en parte lo vivo así, por eso yo creo que esa vocación que referíamos, pero si bien no piensas que a lo mejor la sociedad de entonces, de aquel entonces, de eso hace 40 años, tenía una expectativa en la salud distinta. O sea, nosotros, el paciente oncológico estaba muy asociado a paciente que iba a fallecer en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, ahora las noticias que se dan, las comunicaciones que se hacen, ponen en esa enfermedad oncológica también una expectativa que muchas veces aún no somos capaces de suplirla, y eso, quieras que no, a nos esta afecta. generación, que somos una generación que nos cuesta esa frustración, somos una generación, las nuevas generaciones nos cuesta más frustrarnos. ¿Cómo ves eso? Claro, porque yo creo que lo importante es conocernos a nosotros y saber que somos limitados, y saber que somos finitos, y saber que podemos hacer hasta un punto determinado. No podemos hacerlo todo, no somos todopoderosos. Tenemos que conocer nuestras propias limitaciones, tenemos que conocer nuestros fallos, nuestra limitación en nuestro estudio y en nuestra vivencia y en nuestro saber, y no creer que lo podemos todo. Yo creo que hoy nuestra sociedad es de la hora, del ya y de la no frustración. Y hay que saber frustrarse, hay que enseñarles a los niños lo que es la frustración y hay que enseñarles el no. Es decir, y nosotros vivimos en ese mundo y tenemos que saber que somos muy limitados, y cuando eso nos ocurre no debería venirnos la frustración, sino el conocimiento de nosotros mismos y el conocimiento de nuestra limitación, y hacernos reflexionar. Yo siempre digo que a mí los pacientes son los que me han enseñado a vivir. Yo podía vivir en una burbuja pensando que lo podía todo. Yo me fui fuera, me fui a Milán, me fui a Houston a aprender cosas nuevas. Y cuando me encontré con nuestras realidades, tuve que ir readaptando y sabiendo mis propias limitaciones y sabiendo que nosotros tenemos que aportar lo que podamos con ilusión, con alegría, pero sabiendo lo finito que es nuestro saber, nuestro conocimiento, y no pensar que con tu juventud lo puedes todo. Yo creo que la juventud nos da fuerza, Ana. Yo creo que esa juventud es la que tenemos que aprovechar para cambiar las cosas y para adaptarla a lo que hemos dicho, las expectativas de la sociedad, las exigencias sociales. Pero muchas veces lo que tú has dicho, reflexión, eso es un poco lo que yo he hecho en falta, que se me permita esa reflexión, el entender el porqué de las cosas. No, yo quizás también es parte de esa juventud, el intentar abarcarlo todo, ¿no? El intentar llegar a todo. Muchas veces te quedas con la sensación de que te falta algo, de que no llegas a todo, esa capacidad de frustración que luego deviene en otras circunstancias. Entonces, claro, ahí realmente sí que tenemos que aprender mucho de vosotros y nos tenéis que ayudar a ser capaces de llegar, a decir, mira, esto te va a pasar, esto es normal, esta frustración. Tú me decías, oye, sigo llorando con mis pacientes. Esto es una cosa que yo creo que los oncólogos nos sentimos muy identificados. Cuando esos pacientes no van bien, o coge una relación de tantos años o una relación y finalmente pues fallece porque acompañas en la vida, pero porque entendemos más que nadie que la vida es esto. La vida es algo que acaba, por eso tiene ese valor.
¿no? Ana, entonces eso es el miedo que nos da, decir, esto que estoy sintiendo, esto es diferente, ¿sabes? No generarle como algo negativo. No. La juventud llorar, tiene esas vivencias, esas quererlo abarcar todo, querer saber de todo. Si me pasa todavía a mí, yo ahora con la inmunología, estoy estudiando inmunología, yo digo, Dios mío, si me va a servir a mí, claro que va a servir. Es decir, todo lo nuevo que llega lo quieres abarcar, pero tienes que saber que eres limitado y tienes que pararte, esto que tú decías de reflexionar. Creo que hoy reflexionamos poco, porque estas vivencias tan rápidas, este cambiar tan aprisa, solo nos faltaba el mundo virtual para que cambiara todavía todo más rápidamente. El mundo virtual nos está ayudando, pero alto. Se necesita el hablar, se necesita que el paciente vea a su médico y el médico vea a su paciente. Esto no puede transcurrir tan rápido que no nos deje reflexionar en lo que nos está ocurriendo. Y sabe, Ana, lo potente de las cosas, de estas reflexiones, es que sean capaces de ser entre personas como estamos tú y yo ahora mismo, o sea, con vivencias distintas, de generaciones distintas, porque creo que son muy potentes en cuanto a lo que nos enseña, que es que tu conocimiento y la parte de la juventud de impulso y hacia dónde queremos. Al final yo siempre lo he dicho, y lo he dicho en otros ámbitos en los que estoy, digo, si es que por mucho que quiera el futuro es mío, por sentido común de nuestra generación, en el sentido de que vamos a vivir más y en un momento será nuestro. Pero si somos capaces de llevarlo a más, es gracias a todo lo que nos podéis enseñar y a ese acompañamiento y esa posibilidad. Yo creo que en la oncología vamos a vivir ahora un nuevo renacer. Sí, un nuevo renacer, pero sin olvidar a la persona. Es decir, las técnicas, las tecnologías. Yo ahora siempre les digo a la gente más joven, pararos a pensar en el diagnóstico. No os precipitéis en qué le pongo, qué le pongo, que es la parte final, si no hay una buena reflexión. Y para esa reflexión hace falta que os centréis también en investigación. No puede ser la oncología que todo era igual y solo era la prescripción, o la mayoría de nuestro quehacer era la prescripción. El momento de la prescripción parecía lo más importante y lo que tenían que aprender la gente joven. Hoy yo, el que me dice ¿qué le pongo?, le doy, si puedo, un cachete y digo no, ¿qué le pongo? ¿Qué es? ¿Qué tiene? ¿Qué biología tiene ese tumor? Os tenéis que parar a pensar intrínsecamente cómo es esa enfermedad. No podéis ir al final del proceso, que es la prescripción de un tratamiento. Tenéis que pensar mucho más y tenéis que pararos a conocer la biología de esa enfermedad. ¿Y cómo nos podéis ayudar a entender todo eso? Porque al final sí que es verdad que el paciente va encontrando, ¿no? Al final el resultado que tú le das al paciente en muchas ocasiones es esa prescripción, ¿no? Hay también una confianza en que las terapias son lo que curan, pero es lo que tú antes has dicho también, ¿eh? El acompañamiento, el ser ese ser humano que está con esa persona que está en un momento de debilidad, hace ya mucho por esa persona, y eso es muchas veces lo que no somos capaces todavía de llegar a eso que yo veo muchas veces a esos oncólogos que lleváis bastante tiempo en ejercicio. Es que simplemente con estar les está ayudando y Sí, pero ¿sabes qué ocurre? Que también yo en el transcurso del tiempo me he dado cuenta que los pacientes quieren la prescripción, pero lo primero que hay que intentar hacer es educar. El médico tiene otra misión, que es educar al paciente, informarle. Una cosa es la información, otra la educación y otra la comunicación. Es decir, el paciente debe formar a su paciente, no puede darle lo que él quiere que le des, lo que la sociedad quiere, que es la prescripción.
el tratamiento, déjese de historias y dígame lo que tengo que tomar. Eso no te lo va a decir un paciente y tú no lo debes favorecer. Debes explicarle la ayuda de un papel, de un lápiz, luego será lo electrónico, pero hoy por hoy todavía no tenemos sistemas electrónicos para poder utilizar en las consultas. Pero yo les dibujo muchas veces, les hago que comprendan su enfermedad, la biología de su enfermedad, y le digo cómo voy a actuar yo de cara a la prescripción para esa biología que tiene la enfermedad. Es decir, no le digo, le voy a dar unas pastillas, le voy a dar una perfusión por la vena, eso es lo automático. No, el paciente es una persona y entiende perfectamente. Y eso yo lo intento transmitir a la gente joven, que no puede decir, yo le prescribo para que se ponga mejor. No, primero le explicas, le informas, le educas y le dices qué tipo de enfermedad y que no todo es quitarlo, porque los pacientes vienen con la idea que si se operan y se les quita, resulta que eso va a ser curación o va a ser lo que contribuya más a la curación. Y tienes que saber que hoy no es así. Hoy los tratamientos son para reeducar el tumor, para rehabilitar y hacer que el tumor se transforme en otra cosa y no quitarlo por quitarlo, porque el paciente, si no lo operas, ya va a pensar mal, pero si tú le educas y le dices, mire, esto no es así. Pero Ana, una cosa ya, pero me has dicho, tenemos que investigar, tenemos que enseñar, tenemos que educar, tenemos que ser capaces de estar a la última. Entonces, ¿cómo lo hacemos con un tiempo finito? O sea, eso es lo que yo muchas veces, que quizás es ahí la juventud, es decir, es que tengo que hacer todo y lo tengo que hacer ahora. Entonces muchas veces no nos permitimos ese tiempo que requiere el aprendizaje, el conocimiento, el ser capaces de todo esto, y eso genera frustración. Entonces es el círculo vicioso de... Pero hay que aprender de todo lo que nos rodea. Es decir, esto que tú me decías antes, lo tengo que hacer todo porque lo tengo que aprender, este es mi momento. Sí, pero tienes que aprender las cosas importantes y necesarias. Y verdaderamente hay que estudiar, hay que formarse y hay que eliminar de nuestro panorama cosas que no te van a llevar a ningún lado. Es decir, sí, descansar hay que descansar, tener los hobbies que te permitan hacer... Es necesario. Es necesario y además hay que hacerlo, pero uno tiene que saberse organizar, cosa que tampoco sabemos. Perdemos muchas veces tiempo. Yo sí que veo mucha diferencia, Ana, entre mi generación y la vuestra. O sea, yo vuestra generación la veo una generación de una vocación, de un desempeño y una implicación. De hecho, el concepto de residencia, además yo que soy uno de los más beligerantes, estoy intentando también cambiar ese concepto, implicaba vivir en el hospital. O sea, tú te dedicas a eso y esa es tu vida. Y yo no quiero perder esa parte de la medicina, pero no sé, nuestra generación nos cuesta entender eso, entender que sí, que al final la medicina es una profesión, es el ejercicio, yo creo que máximo que se puede hacer, pero yo quiero poder también dedicar tiempo a otras cosas, a la familia, a ser capaz de tener hobbies o de una temporada decir, mira, pues ahora mismo quiero dedicarme a otra cosa. Eso es lo que yo creo que a lo mejor... Y eso es nuestra generación, sí, porque nuestra generación ya ha visto que el mundo es súper amplio y que puede estar en diferentes etapas. Y entonces eso es el miedo que nos da, y sobre todo cuando asumimos esa supervocación e implicación con excelencia. Es una cosa que a mi generación nos frustra mucho. Es decir, no, yo puedo ser excelente, yo puedo ser el mejor oncólogo para mis pacientes, aunque tenga que irme de vacaciones un mes al año para poder ser capaz de llevar esto, o tener los fines de semana de descansar, o por la tarde querer estar jugando al pádel o estar con unos amigos, porque eso me permite tener otra vivencia. Pero es que todo eso se puede hacer al mismo tiempo, no está reñido el que tú puedas disfrutar de la vida
y de cantidades de cosas que no son la medicina, pero uno tiene que saberse organizar y priorizar en cada momento. Y a lo mejor no hay que pasar, yo entiendo que los residentes han sido hasta ahora pues una ayuda, vamos, a tope de lo que es la medicina pública, porque se basaba casi en los residentes, en el pase de consulta. Nosotros ya nos planteamos que no puede ser. Los residentes están en una etapa de formación. La formación es importante. La formación tiene que ser parte de ese trabajo. No todo es el pase de visita. Es decir, las personas no pueden pasarse la vida viendo pacientes. Tienen que ver pacientes, tienen que... Ahora, también te digo que viendo pacientes es como más se aprende. Yo siempre digo que a mí los pacientes me han enseñado y me han estimulado para estudiar. Pues necesitas un momento de reflexión. Pero necesitas reflexión, necesitas investigar. Los residentes de oncología hoy no pueden solo basarse en la asistencia, en el tratamiento, en la prescripción. Tienen que conocer la biología, no solo decir este biomarcador y ya una vez lo tengo es como una receta de calcio o de glóbulos blancos. No, tienen que entender, y eso es fundamental, que también los seniors, los mayores, lo entendamos y les dejemos el tiempo para preparar sesiones, para explicarnos. Nosotros dejamos que gente joven nos explique siempre los resúmenes de ASCO, de San Antonio, de los congresos que ha habido, porque eso les enseña muchísimo, muchísimo, a podernos explicar a los demás qué novedades ha habido, qué cosas ha habido. Y eso no es frustrante, al contrario, eso estimula a la gente a preparárselo, a entenderlo, y cuando te lo intenta explicar no hay más que uno entender cosas para explicarlas a los demás. Yo es que cuando me viene una primera visita todavía la disfruto, y si es un pero subtipo... Cuando tienes 4 a la vez que una consulta de 25 y tienes que hacer malabares, eso es el problema. Yo muchas veces lo que digo, creo que es también lo que el sistema no te permite. Pero muchas tú te veces lo puedes permitir. ¿Cómo? Quedando de acuerdo, es decir, ¿cuántas veces hay que descitar una paciente? Porque lo que le vas a decir en esa consulta de 35, 40, no se lo puedes decir, tienes que decir, te cito pasado mañana a las 8 de la mañana, a las 9 de la... Hay que saberlo hacer, hay que dejar que la gente joven se organice también. Autonomía. Y no sea, eso yo creo claro. Pero muchas veces yo no sé si es porque no se confía, pero no se nos permite esa autonomía. Y eso es algo que lo que creo que también hay que hacer ese esfuerzo conjunto. Es decir, hacerlo. Hay que confiar en la gente joven. Hay que hacerlo. Ese esfuerzo hay que hacerlo. Hay que dejaros que vosotros os organicéis un poco vuestra agenda, vuestras visitas, y tomaréis más responsabilidad. No se puede tratar a la gente joven como niños, es decir, la consulta es la consulta, pero tú te la puedes organizar. A mí me encanta cuando llego por la mañana y me dicen, hay 3 pacientes que hay que darles mala noticia. Digo, ¿cuáles? Vamos a ver cómo nos lo organizamos. Las demás pueden ir rápidas y esas necesitan todo el tiempo. Y eso forma parte de la gestión. A ti que te gusta tanto la gestión de tu tiempo, tienes que tener también autonomía y tenemos que confiar. Es como los hijos. A los hijos, cuando les damos esa confianza y esa capacidad de organizarse, van a ser más responsables y van a llegar más lejos por sus propios medios, que si siempre vamos al ladito y diciéndoles lo que tienen que hacer. Ese mensaje me lo guardo, Ana, porque creo que realmente una de las cosas que estamos pidiendo esta generación, que es autonomía y autonomía de la mano de vosotros y sobre todo aprendiendo.
O sea, yo lo que le pido a vuestra generación es que todas las herramientas que habéis conseguido y que habéis desarrollado con vuestro esfuerzo, sacrificio, y además muchas veces en condiciones mucho peores con las nuestras, seáis capaces de transmitírnoslas y de que podamos heredarlas, porque creo que así lo que construyamos será más grande y mejor, y eso es el futuro de la oncología y de nuestros pacientes.